tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Tú vives en mí, gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Oh, 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 te adoraré. Oh, oh, y quién como que las tempestades callan y tu reino sobre todo reino es. Tú vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. Vamos, no hay otro. Como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Palabra nunca cambia, donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén, sí, amén. Tu palabra nunca cambia, donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén, sí, amén. Y donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén, sí, amén. Tu palabra nunca cambia, donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Allí te vas a mover, allí te vas a mover. Oh, oh, tú eres soberano, tú eres soberano. Hoy nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia, para hallar misericordia y oportuno socorro. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda vamos, vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer, vamos, oh, vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia,
te vas a mover, allí te vas a mover. Sí, Señor, porque tú te mueves en medio de las alabanzas de tu pueblo, Dios. Creemos en tu presencia, oh Dios. Creemos en la realidad de tu presencia en nosotros, Señor. Y aunque la mirada del mundo, Señor, esté puesta en las cosas materiales o en otros asuntos, Señor, hoy decidimos, Señor, mirar hacia tu presencia, hacia tu santa palabra. Hoy decidimos mirarte a ti, Señor, buscar tu rostro, oh Dios. Y decidimos inclinar nuestro corazón ante el único y verdadero Dios. Te damos gracias. Vamos, iglesia. Te adoramos. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Dígalo una vez más, sí, amén. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay. Donde hay dos o tres, allí te Vamos. vas a mover. Sí, amén. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, Allí te vas a mover. Allí te vas a mover. denle un fuerte aplauso a Jesús. Le damos gracias. Muchas gracias. Nunca cambia, Señor. Y me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huyó el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo
soy esclavo y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Los hijos y las hijas, somos los hijos y las hijas. Cantaremos y cantaremos libres. Oh, 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 oh. Cantaremos. Abriste el mar para que yo camine. Vamos. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor amó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo. ¿Cuántos hijos e hijas están en ese lugar para adorar? Yo soy hijo. Vamos, yo soy hijo. Yo soy hijo. Te adoramos solo a ti. Y la palabra del Señor nos ha hecho libres. Ahora somos libres del pecado. Dice la palabra que por la sangre de Jesucristo las cadenas fueron rotas y ya no somos más esclavos del pecado, ya no somos más esclavos del temor. Ahora podemos levantar nuestras manos y adorar a papá, adorar a papá, adorar al Rey. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Sí, Señor. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar
damos gracias a ti, nuestro libertador, nuestro salvador. Oh, digno eres, Señor Jesús. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Aquel que nos sacó de la esclavitud del pecado. Dice la palabra que antes estábamos presos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora somos libres en Él y podemos cantar una canción de libertad, Señor. Te damos gracias, papá. Aleluya, aleluya. Dale un fuerte aplauso nuevamente a nuestro Señor Jesús. Y saluda a la persona que está a su lado y dígale: ¿está preparado para lo que se viene? Vamos. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo en esta hora? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te adoramos, Señor. Va a cantar conmigo hacia el Señor, al Espíritu Santo. Dígale: te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi... Vamos un poquito, dígalo. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Dígalo. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. ¿Cómo dice? Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador. Gracias por estar aquí, dígalo. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. ¿Cuántos sienten al Consolador en sus vidas? El Espíritu Santo de verdad, que nos guiará toda verdad. Una vez más, Una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome, yeah. Una vez más, una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome, yeah. Dígalo conmigo. Una vez más, una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome, yeah. Una vez más, una vez más, una vez más, tú en mí. Levante sus manos y dígalo una vez más, dígalo. Una vez más, una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome, yeah. Una vez más, una vez más, una vez más, tú en mí. Dígalo una vez más, vamos una vez más. Una vez más, una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome, yeah. Una vez más, una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez
una vez más, tú en mí, ayudándome. El Espíritu Santo una vez más, una vez más, tú en mí, ayuda. Vamos a lejos, gózate en el Señor. Hey. Y los momentos más hermosos de mi vida los vivo a solas en mi cuarto de rodillas, contemplando tu hermosura y santidad, en el lugar de mi profunda intimidad, en la presencia del que puede transformar. Si tengo sed, allí la puedes saciar y cambiar todo en un momento. Con tu respirar me llena de tu aliento. Una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí. Vamos a cantar. Gracias por estar aquí, dígalo. Y gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. A ver esas palmas con alegría. aleluya. Palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice que no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y necesitado, y en mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligeras tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada, danzando cada temporada, danzando cada palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tus manos. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligeras tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. Tu yugo es fácil, ligeras tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Sigo danzando, glorificando en
cada temporada tú sigues obrando, aunque ande en el valle de sombra. Danzo, 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 danzo. y no se acabará ese ritmo, aunque venga contra mí el enemigo. Siempre van conmigo. Danzo, 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 danzo. y no se apagará ese ritmo, aunque venga contra mí el enemigo. Tus promesas siempre van conmigo. Danzo, 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 danzo. En ti yo confío, 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 en ti yo confío. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. Danza en cada temporada. danza en cada temporada, 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 danza en cada temporada. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Y con esa disposición de gozo, usted va a tomar su diezmo, su ofrenda y la va a presentar delante del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. La verdad, usted ha sido muy bueno, muy generoso. Y usted no juega a ser padre. Usted es un buen padre, Señor, un padre generoso. Señor, y de lo recibido de tu mano, Señor, hoy ofrendamos, hoy diezmamos, Señor, con gozo en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú has bendecido sobremanera nuestras vidas. Y en medio de la crisis, tú te has glorificado, Señor. Podemos ver un panorama, Señor, muchas personas en desesperanza, Señor, sin un propósito en su mente, Señor, pero tú nos has dado un propósito y un destino claro, Señor, y es estar en tu presencia. Y por ello te damos gracias en esta hora, porque tus bendiciones son enormes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Ya saludó al que tiene a su lado? Seguro, sí le dijo lo bonito que estaba. Al que tiene al lado. Recuérdele siempre, dígale qué bonito estás. Bienvenidos a todos en esta noche. Hoy comenzamos en este lugar 3 días de santificación. Y usted dirá, ¿qué es eso? La palabra santo significa apartado, y hemos apartado estos 3 días para estar en la presencia de Dios, apartarnos como de tanta cosa que a veces tenemos afuera, del trabajo, del estudio, de los afanes, los quehaceres de esta tierra. Por eso hoy comenzamos este tiempo. Mañana tenemos en la mañana ayuno a las 8 de la mañana, de 8 a 12 del día, y a las 5 de la tarde tendremos el servicio. Igual para el viernes a las 8 de la mañana nuevamente volvemos, ayuno, y por la tarde, a las 5 de la tarde, tendremos el servicio. Están todos cordialmente invitados a ese tiempo. Están todos bienvenidos, así que les animamos. Qué bueno que podamos separar ese tiempo para adorar al Señor. Amén. A veces sabemos que por todas las ocupaciones que hay, a veces no hay mucho tiempo para ayunar. Y sabe que estos días he estado aprendiendo de unos médicos no cristianos todos los beneficios que trae el ayuno al cuerpo, al organismo. El ayuno, de hecho, es recomendable médicamente para sanar nuestro cuerpo. Dios es muy sabio. Cuando Dios nos pide algo, está pensando en nosotros mismos.
Entonces, qué bueno que nosotros dispongamos nuestras vidas para poder buscar. Que voy a poner este celular en modo avión para que ahorita no nos vayan a interrumpir por acá mientras compartimos la palabra. Entonces les animo, y qué bueno que usted se disponga para ese tiempo. El domingo el servicio normal, el sábado no tenemos actividad, pero jueves y viernes, a mañana y pasado mañana vamos a estar acá. Todos los que quieran venir, si quieren invitar amigos, personas a venir a ese tiempo, va a ser un tiempo muy especial. Entonces les decía que santificación es porque hemos decidido apartarnos. Y de hecho la palabra santo en algunas traducciones, lo que traduce cuando Dios le dijo a Josué que trajera el pueblo para que él lo santificara, ¿sabe qué traduce la palabra allí? La palabra traduce: trae al pueblo para que yo lo examine, para ser examinado por Dios. Y eso es lo que queremos en estos días, examine, que Dios nos sane, que Dios nos limpie de tantas cosas que pueden tal vez estar mal, y creo que en todos nosotros, sin excepción. Alguien me decía, es que ¿para qué buscar tanto a Dios? Es más, pues uno tan pecador, ¿para qué va a buscar a Dios? Que lo busquen los santos. Y yo le decía, pero ¿usted cree que es que todos los que vamos a buscar a Dios es porque somos muy santos, muy perfectos? Sí, somos santos por su sangre, pero no porque moralmente no hayan cosas que corregir en nosotros. Antes, por el contrario, por eso buscamos al Señor, para que Él nos santifique mucho más. Entonces yo les animo para que usted pueda sacar ese tiempo y venir y que juntos busquemos al Señor. Amén. Muy bien, no quiero quitarle más tiempo a la palabra del Señor, porque sé que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Entonces quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios, si la tienen allí o si no la vamos a ver en pantalla. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Hay una necesidad profunda de santificar la iglesia, de santificar nuestras familias, de santificar nuestras vidas. Y vamos a ver por qué a la luz de esta palabra. Estos días, mientras estudiaba esto, el Señor me enseñaba muchas cosas que a veces desconocemos. Y quiero que leamos capítulo 7, versículo 2 en adelante. Versículo 2 en adelante. Vamos a dejar ese versículo 1 para el nudo de toda esta situación que vamos a leer allí. Y dice la escritura: y Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaban junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y hablándoles diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ¿a quién? A Jaí. Y quiero ponerlos en contexto. Si ustedes han leído un poco acerca de la Biblia, cuando la nación de Israel salieron de Egipto y llegaron a Canaán, ellos cruzaron el río Jordán. Y al otro lado del río Jordán, ¿cuál fue la primera ciudad que ellos encontraron? A ver si alguien recuerda. ¿Cuál fue la primera ciudad que el pueblo de Israel se encontró cuando llegaron? Jericó. Jericó dice que era una ciudad amurallada completamente. Y ellos llegaron, y la Biblia dice que por un direccionamiento que Dios le dio a Josué, ellos derribaron los muros de Jericó. Hemos oído en repetidas ocasiones esta historia, o tal vez la vimos en películas infantiles, cómo las murallas de Jericó caían. Y la escritura nos enseña entonces que tuvieron una gran victoria, de cómo pudieron vencer todo este pueblo de Jericó, toda esta nación, y cómo esas murallas tan fuertes, la fortaleza tan grande que ellos tenían, Dios derribó todo esto. Pero dice la escritura que después de que ellos salen de Jericó, porque aquí no me voy a centrar en Jericó, la escritura dice que se encontraron con un pueblo mucho más pequeño que Jericó, y ese pueblo era el pueblo de Jaí. El segundo pueblo que tenían que conquistar para poseer la tierra era el pueblo de Jaí. Y la palabra de Dios dice que cuando esta gente vino de allí de reconocer, dijeron: venga, es que si vencimos a Jericó, una ciudad tan poderosa, Jaí son unos pelagaticos allí, entonces envía solamente unos 3,000 hombres. Con 3,000 hombres
vamos a tomar a Jaí, vamos a destruir esta ciudad. Y la escritura nos dice que entonces Josué dio la orden que fueran 3,000 hombres contra esta ciudad de Jaí. Sigamos, leamos un poquitico más para que nos pongamos en contexto. Y volviéndose Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarás a Jaí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales, ¿qué? ¿Cómo dice en esta versión? El versículo 4, creo que vamos en el 4, ¿cierto? Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jaí. Versículo 5. Y los de Jaí hirieron de ellos como a 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Quiero que me presten mucha atención a lo que viene, porque aquí es donde comienza esta enseñanza. La escritura entonces nos deja ver que este pueblo, que había acabado de luchar contra un pueblo gigantesco y que habían derrotado, ahora ellos fueron vencidos frente a unos pocos de una ciudad llamada Jaí. La escritura dice que los hicieron huir, los hicieron correr, y aparte de eso mataron a 36 hombres del pueblo de Israel. Entonces se encuentran frente a una situación compleja. Acabamos de vencer a una ciudad gigantesca, y muchos cristianos viven pegados de las batallas que tuvieron hace 20 años. Yo me encuentro con muchos que ahora no caminan para el Señor, pero viven diciendo: uy, yo fui un pastor y yo hice esto, y yo era un ungido y Dios me usaba. Y están viviendo siempre del pasado victorioso que tuvieron, para creer que con ese pasado victorioso pueden enfrentar cualquier batalla de aquí en adelante. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo me encuentro con algunas cosas que pasaron aquí, algunas razones que pasaron acá, para que ellos, al vencer un pueblo gigantesco, no pudiesen vencer un pueblo tan pequeño como Jaí. Cuando le llega la noticia a Josué, en el versículo 6, verso 6, le llega la noticia. Miren cómo actúa. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Dios hasta la tarde. Y me encuentro una situación inicial y una de las razones por las cuales no tuvieron la victoria. Ya luego vamos a encontrar otras razones centrales, pero aquí me encontré con algo muy interesante. Cuando Josué se levantó para destruir a Jericó, él se postró delante de Dios antes de ir a la guerra y le preguntó a Dios qué debían hacer. Y si usted lee el capítulo anterior, se da cuenta que Dios le direccionó. Le digo, los sacerdotes van a dar 7 días, 7 vueltas, ¿recuerdan todo eso? Dios le dijo paso a paso lo que él tenía que hacer. Pero aquí encontramos todo lo contrario. Josué se postró ¿cuándo? A buscar a Dios después de que perdieron, no antes. Porque antes no fue y consultó a Dios y le preguntó a Dios, ¿qué debemos hacer? Y lo que el Señor en primer lugar quería enseñarle a Josué es que para vivir una vida de integridad y de santidad no podemos depender de nosotros mismos. Tenemos que depender del Señor. Tenemos que buscar su presencia. Vivimos en un mundo que parece un campo minado. Por donde caminemos parece que hay dinamita, parece que hay minas colocadas para que los cristianos allí perdamos la vida, perdamos las piernas. Vivimos en una tierra que parece un campo minado. Por lo tanto, tenemos que cada paso que vamos a dar, cada decisión que vamos a tomar, necesitamos consultar con el Señor. Ellos menospreciaron a este enemigo. Y créame, no hay enemigo pequeño. Y a veces las cosas pequeñas son más complicadas que las grandes. Yo me encuentro que muchos matrimonios no son destruidos por cosas grandes. Muchos matrimonios son destruidos por cosas pequeñas, insignificantes que empiezan a pasar allí.
dificultades y las menospreciamos. Y esas cositas pequeñas van matando el amor. Y esas cositas pequeñas, finalmente cuando llega lo grande, cuando llega la infidelidad, cuando llega todo esto, nos damos cuenta que solamente eso grande fue el resultado de todas las cositas pequeñas que no se sanaron, que no se solucionaron, que no se arreglaron. Por eso no podemos menospreciar ningún enemigo. Tenemos que consultar a Dios. Tenemos que hablar con Dios. Necesitamos la dirección de Dios. Aquí Josué comienza el proceso al revés. En Jericó lo hizo correcto. Primero oró, Dios le guió. Pero acá él vino a postrarse cuando ya había perdido la guerra, cuando ya había perdido la batalla, cuando ya habían muerto 36 personas. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que el pecado trae consecuencias. Y una de las consecuencias es que nuestro pecado trae consecuencias a nuestro alrededor. Claro, nadie va a llevar el pecado de otro. Por mi pecado Dios no va a juzgar a mis hijos, pero mis hijos sí llevan ese veneno de mi pecado, sí llevan las consecuencias de mi pecado, sí llevan el dolor de mi pecado, aunque ellos no van a pagar por mi pecado. Dios nunca va a juzgar a mis hijos por mi pecado, pero de alguna manera ese pecado va a traer consecuencias a mi casa, a mi familia, pero eso lo vamos a ver enseguida. Entonces encuentro esa primera parte. Lo segundo está en el versículo 10. Versículo 10 dice: y Jehová dijo a Josué, después de que terminó de orar: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Y qué le dice el Señor? Versículo 11: Israel ha pecado. ¿Israel qué? Ha pecado. Lo segundo que encuentro acá, que evitó que Israel pudiera vencer a sus enemigos, era que habían abierto puertas al pecado. Y lo más tremendo es que nos vamos a dar cuenta en este contexto que solo pecó uno solo pecó, pero el pecado, las consecuencias fueron cobradas a todos. Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, y hoy nos encontramos en uno de los momentos de más deplorables de la raza humana. Vemos que hoy en día quieren aprobar hasta lo ilógico, lo que no tiene lógica, lo que contradice aún la naturaleza misma. Es impresionante. El pecado ha tomado la raza humana. ¿Y qué estamos viviendo? Las consecuencias de la desobediencia del hombre, aún desde el huerto del Edén. Entonces la escritura nos dice que el Señor le dice: Israel ha pecado. Y dice: y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema. La palabra anatema es maldito. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y miren las tres consecuencias inmediatas que vienen por el pecado de Israel, y las consecuencias inmediatas que vienen cuando nosotros damos lugar al pecado en nuestras vidas. Número 1, versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos. No podrán hacer frente a sus enemigos. No, en otras versiones dice: no podrán estar en pie ante sus enemigos. Porque una de las cosas que hace el pecado es avergonzar. Una de las cosas que hace el pecado es debilitarnos. Una de las cosas que hace el pecado es quitarnos la autoridad que en algún momento nos fue entregada. Y una de las consecuencias, ¿sabes por qué Israel no pudo hacer frente a sus enemigos? Le dice el Señor: ¿sabes por qué fueron vencidos? Por su pecado. Por su pecado. Número 1. Lo segundo que encuentro ahí en el mismo versículo 12 dice: sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas. Y dice allí: delante de sus enemigos volverán las espaldas. Por cuanto han venido a ser anatemas,
dice, ni estaré más con vosotros. Aquí dice, ni seré más con vosotros. Y una de las cosas que hace el pecado es quitarnos la presencia de Dios. La escritura, por ejemplo, nos enseña que Sansón, él no perdió su fuerza cuando perdió su pelo. Su pelo era una señal, su cabello era una señal. ¿Sabe cuándo perdió Sansón su fuerza? Cuando perdió la presencia de Dios. Porque el cabello solo era una señal. El cabello no era otra cosa sino una señal. Pero la Biblia dice que Sansón, cuando se levantó la última vez para destruir a sus enemigos que le habían quitado el cabello, dice, y Sansón no se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. Y creo que eso es uno de los momentos más tristes para un hombre de Dios. Y es uno de los momentos más tristes para nosotros como creyentes y como hijos de Dios. Que la presencia de Dios se vaya de nuestras vidas. Porque simplemente nosotros hemos determinado vivir en una vida de pecado y de maldad. Y vale la pena que nosotros hoy pensemos, ¿será que el pecado nos está impidiendo avanzar, hacer frente a nuestros enemigos? Uno escucha a muchos padres queriendo corregir actitudes en sus hijos de obediencia, queriendo corregir actitudes en sus hijos, donde sus hijos ya quieren tener una vida desordenada de licor, de drogas, quieren tener una vida desordenada de sexo. Y muchos padres quieren corregir esto en sus hijos porque ven las consecuencias que van a venir detrás de todo esto. Pero muchos de esos padres no cuentan con autoridad, porque ellos viven igual o peor. El pecado te quita la autoridad para corregir. Por eso hay enemigos en el hogar a los cuales no les hemos podido hacer frente. Porque si nosotros mismos hemos abierto puertas a la desobediencia, al pecado, no hay autoridad para sacar esos enemigos. No hay autoridad para echarlos. Y eso es lo que le dice el Señor. No van a poder hacer frente. Es más, le dice al final, no voy a poder estar con ustedes. No voy a poder caminar con ustedes. Hay un texto que el Señor me empezó a hablar estos días de una manera muy profunda. Nunca lo había entendido así, nunca. Y seguramente tal vez pronto usted sí lo había entendido, pero se lo voy a narrar. La escritura dice que cuando Jesús enseñó a orar, dijo, cuando vayan a orar, ¿qué deben hacer? Que entremos ¿a dónde? Que entremos ¿a dónde? A lo secreto, porque nuestro Padre, ¿qué hace en el secreto? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Padre? ¿Ve o oye? Usted no se había puesto a analizar eso. No dice que Él oye en el secreto. No dice que Él oye en el secreto. Dice que Él ve en lo secreto. Y sabe, yo nunca había logrado hacer una relación como el Señor me permitió ver. Hay gente que se la pasa orando y orando y oran en lo secreto, oran en público, oran en toda parte. Pero como el Padre ve lo que hacen en lo secreto, nunca hay respuesta a esas oraciones. Porque en verdad Dios conoce qué hacemos en el secreto, qué hacemos en lo oculto. Y el valor de nuestra oración es en lo que en el secreto. ¿Qué vivimos donde nadie nos ve? Porque a la final yo delante de las personas puedo tener una buena reputación. Reputación es lo que yo soy donde todos me ven. Carácter es lo que yo soy donde nadie me ve. Y la gran pregunta es, ¿cómo eres donde nadie te ve? ¿Cómo eres en el secreto? Por eso nos la pasamos orando y orando y no vemos respuesta a nuestras oraciones. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Padre que no oye en el secreto. Él oye donde ores, en público, en cualquier parte donde ores, Él te oye. Pero Él ve la realidad de lo que vivimos donde nadie nos ve. Allí es donde Él nos mira. Allí es donde Él se da cuenta realmente quiénes somos. Y nuestro pecado se vuelve un estorbo para que muchas de nuestras oraciones sean escuchadas. Y eso es lo que encontramos acá en la palabra.
Él le dijo, no puedo ir con ustedes. No puedo ir. Acán, que fue el que pecó, él hizo lo siguiente. Cuando fueron a Jericó, la escritura nos enseña de que él tomó una plata, tomó un oro y tomó un manto babilónico. Y este hombre, dice la Biblia, que fue y lo escondió. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama pecado oculto. Pecado que hacemos donde nadie nos ve. Pecado, y recuerden que los versículos que leímos, Dios ya les había advertido que no fueran a tomar nada de lo anatema, nada de lo maldito. 5 errores cometió este hombre. Versículo 21. Vamos a saltarnos a ese versículo 21, porque este hombre cometió 5 errores. Lo voy a leer y luego vamos a disertar un poquito acerca de ese versículo. Versículo 21 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y he aquí que está escondido bajo mi tierra, en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ellos. Está debajo de ellos. Versículo 21, la primera parte dice: ¿qué hizo él? Vi entre los despojos. ¿Sabe usted que el pecado entra por acá, por los ojos? El pecado entra por lo que vemos, o bueno, por los sentidos. Por los sentidos, porque los ciegos también pecan. Pero por los sentidos entra el pecado. Por los sentidos. Pero está hablando aquí de la visión. La escritura nos enseña que, por ejemplo, Lot terminó en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué fue lo primero que él hizo? Dice que vio la llanura del Jordán y la escogió. Este domingo hablábamos acerca de que hay 3 cosas que se mueven en el mundo: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y estas 3 cosas movieron a este hombre. Lo primero que él hizo fue ver y empezar a codiciar. Job dijo: hago pacto con mis ojos de no mirar a una mujer virgen con codicia. Él pactó con sus ojos y dijo: yo no voy a prestar mis ojos al pecado. Y eso nos habla a nosotros, iglesia del Señor. ¿A qué le estamos abriendo puertas en nuestra vida? El primer error de este fue prestar sus ojos para empezar a codiciar, a desear. Y por ahí es donde comienza el pecado. Todo comienza con una mirada. Cuando usted vio a la secretaria de su trabajo y ese día la vio muy bonita, demasiada y exageradamente bonita como nunca la había visto, pero usted empieza a alimentar esto sabiendo que su esposa lo está esperando en su casa, tarde que temprano usted va a terminar enredando su corazón. Si esa mujer no le abre las puertas, entonces será otra. Porque por allí empezamos a codiciar y a mirar lo que no debemos mirar. ¿A qué le estamos abriendo puertas en nuestra vida? Este pecado oculto trajo consecuencias terribles a toda la nación. Ahora, no solamente era el hecho de que 36 hubieran, no solo era el hecho que 3,000 hubieran sido vencidos. Las demás naciones, la imagen que las demás naciones iban a tener de la nación de Israel. Las naciones iban a decir: oh, pero mira estos, los vencieron unos poquitos de Jaí. Era la imagen. ¿Qué imagen estamos dejando de Cristo y de su evangelio cuando caminamos mal? Cuando vivimos mal. Cuando la gente nos ve haciendo lo incorrecto. ¿Qué imagen? Y esa era una de las preocupaciones de Josué. ¿Qué imagen estamos dejando por nuestro pecado? Lo primero que este hombre hace es mirar. El segundo error que él comete es mirar entre los qué. ¿Entre los qué? Léalo allí. Vi entre los qué. ¿Qué palabra usa? Despojos. Vi entre los despojos. ¿Qué eran los despojos? Los escombros, los muertos, entre la basura, entre lo que sobraba, entre el pasado. Segundo error que cometemos
es que vivimos mirando entre los escombros del pasado y eso nos lleva continuamente al pecado. Hay gente que no ha muerto a su pasado. Hay varios tipos de pasado. Hay pasado feliz. Aquellos que dicen, ay, me acuerdo cuando tenía 3 novias, cuando yo tenía plata que me acostaba en un jacuzzi con 5. Y viven de ese pasado aparentemente feliz, entre comillas. Y no lo han soltado y no lo han querido entregar. Está aquel pasado oscuro, aquel pasado donde hicimos maldad, que para algunos tal vez ha sido doloroso, aunque otros todavía se deleitan en su pasado oscuro. Yo escuchaba una vez un hombre que siempre que lo escuchaba hablar, él hablaba de su pasado oscuro y yo empuñé armas. Y yo recuerdo que a mí el que me la hacía, me la tenía que pagar. Y le di puñaladas a varios. Y siempre que lo escuchaba hablar un día le dije, venga para acá. ¿Usted por qué habla con orgullo y arrogancia de la maldad que hacía en su pasado? No, sí señor. Cuando usted habla de su pasado, ¿y sabes cuál es el problema que yo veo? Que si tú no renuncias a eso, pronto vas a volver a tu pasado. Pronto vas a volver a tu pasado. Porque vivimos mirando entre los despojos, entre la basura, entre el escombro. También aquellos que tienen un pasado triste y no han renunciado a él. Me violaron, me abusaron, me abandonaron, me tiraron. ¿Por qué sigues buscando entre los despojos? Lo único que todo esto hace es volverte a llevar a una vida de pecado y de maldad. Pastor, hace 5 años ese hombre me dejó y yo todavía lo amo y yo no voy a poder sacar esto de mi corazón. No sigas buscando entre los despojos porque Dios tiene cosas mejores para ti. Pero no puedes seguir mirando allá. Tienes que soltarte de allí. Entonces el segundo error que yo veo es ir a buscar entre los despojos. Cuando Dios tenía promesas grandes. Ahora, usted puede decir, pero es que era mucha plata, pastor. No importa, era parte de los despojos que Dios les había dicho, no tomen. No lo tomen para sí. Tercer error que este hombre comete. El tercero dice, vi el lingote y lo cual codicié y tomé. ¿Se dan cuenta que todo es un proceso? Diga conmigo, el pecado es un proceso. El pecado es un proceso. Es un proceso. Poco a poco, lentamente, nos vamos cocinando lentamente, sin darnos cuenta. ¿Y qué dice allá? Después de que lo vio, después de que ¿qué quería este hombre hacer? Surtir todos los deseos de su carne y vivir en la vanagloria de la vida. Hoy vivimos en un mundo de consumo. ¿Sabe usted que la mayoría de personas que usted ve en las redes sociales andan en yates alquilados y en casas alquiladas tratando de mostrar una vida de fortuna y de riqueza? Y la mayoría de estas personas viven tan vacíos que lo único que están tratando de llenar a través de todo esto es el vacío tan profundo que hay en su corazón. ¿Y sabe con qué me encuentro? Con que ni siquiera todo eso ha podido llenar sus vacíos, los vacíos de su alma. Hace poco escuchaba a un youtuber muy famoso del país, no voy a mencionar su nombre porque también nos encontramos en redes sociales, entonces no es bueno cuando eso se hace, pero el más famoso del país. Y este hombre decía que de hecho es uno de los más ricos, de los que más dinero gana a través de las redes sociales.
Y este hombre estaba buscando hacia dónde irse porque él decía, estoy tan vacío. Estoy tan vacío. No encuentro paz, no encuentro tranquilidad. No sé qué hacer con mi vida. Tienen todo lo que quieran, mujeres. Tienen dinero, tienen carros, están llenos de tantas cosas. Pero se encuentran vacíos en su alma. Porque nada en este mundo en realidad puede saciarnos. Nada, absolutamente nada. ¿Y qué hizo este hombre? Entonces lo codició. Y el siguiente paso que dio fue, lo tomó. Lo cuarto que hace es que va y lo esconde bajo su tienda. Y el cuarto error que este hombre comete es pensar que su pecado no iba a afectar a su familia, que su pecado no iba a afectar a la nación, que su pecado no iba a tener consecuencias sobre otros. ¿Cuántos hijos fueron abandonados por un padre que simplemente vio a una muchacha más joven en el camino y dejó a su esposa y dejó a sus hijos tirados? ¿Cuántas historias conocemos de aquellos hijos que chistosamente cuentan y dicen, mi papá hace 25 años se fue a comprar un paquete de cigarrillos y nunca volvió? La historia más común que conocemos. ¿Y por qué ese hombre no volvió? Porque encontró una mujer más joven. Porque los deseos de sus ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, lo llevaron a esta situación. Ahora, ¿Dios va a juzgar a los hijos por el pecado de su padre? No. Pero esos hijos que fueron abandonados están cargando las consecuencias de ese abandono. Están llevando dolor. Crecieron sin un padre, sin una figura paterna. Ahora ellos no saben cómo criar a sus hijos, porque no tuvieron quien se los enseñara. Con unos vacíos de amor, unos vacíos emocionales tan profundos. Y cómo ese pecado que cometió un solo hombre por una mala decisión afectó toda su casa. Este hombre pensó que traer el oro lo único que iba a hacer era bendecir a su familia, porque más adelante lo saco y vamos a tener dinero. Pero en realidad, ¿qué consecuencias trajo esto sobre su casa? Nosotros conocemos un poco de la historia de Pablo Escobar y su hijo Juan Pablo, que ahora no se llama Juan Pablo, ahora tiene otro nombre. Es ciudadano argentino, que es hijo de uno de los hombres que fue el más rico del país y fue como el 11º, 12º hombre más rico de todo Latinoamérica. Imagínese usted. Y llegar a un punto de que este hombre tener que negar su propio apellido, tener que ir a ponerse otro nombre en otro país para que no lo mataran. Tener que vivir la vida que no era necesario vivir. Y este hombre ahorita es un conferencista, anda por el mundo diciéndole a la gente, no hagan lo que hizo mi papá. No vivan como vivió mi papá. Mi papá es la tesis que no debemos hacer. Mi papá es una antítesis. Y esa es lo que este hombre proclama. Y le toca llevar sobre sus hombros por el resto de su vida todas las consecuencias del pecado de su padre. Se ha reunido en diferentes naciones pidiéndole perdón a personas, porque fueron miles de personas las que murieron a causa del pecado de este hombre. Y es bien tremendo. Nuestro pecado va a traer consecuencias, y muy fuertes, a una nación. Va a traer consecuencias a nuestra familia. Él pensó que no. Entonces lleva el lingote de oro, lo esconde y lo mete debajo de la tierra. Y esto nos habla de pecado oculto. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando vivimos con un pecado oculto pensando que no va a traer consecuencias, estamos en serios problemas. Serios y graves problemas. Muchas veces he colocado este ejemplo. Si hoy yo los invito para que a las 2 de la mañana, donde toda la cuadra está dormida, sembremos un palito de mango acá afuera en esa gramita que hay allí, lo empecemos a regar, pero nadie se dio cuenta que lo sembramos.
En unos años, ¿qué va a producir ese palo de mangos? ¿Qué va a producir? Mangos. Nadie nos vio. Nadie, todo el mundo estaba dormido, nadie se dio cuenta. Pero ¿cuál es el fruto de ese árbol? Ahora, si yo lo hago a las 2 de la tarde, donde le digo a todos los vecinos, paso casa por casa y les digo, voy a sembrar un árbol acá de mangos, ¿será que en unos años va a producir naranjas? Así es el pecado. El fruto del pecado es igual. Lo sembremos donde todos nos vean o lo hagamos en lo oculto. El fruto es el mismo. El fruto no cambia. Los resultados son los mismos. La paga del pecado es la muerte. Que vino muerte sobre su nación. Lo más tremendo es que luego, lo que la palabra que el Señor le da a Josué, si ustedes quieren en verdad vencer, si ustedes quieren avanzar, si ustedes quieren que mi presencia vaya con ustedes, tienen que matar a Acán y a toda su familia. Y para nosotros pareciera ser una crueldad de Dios, que ayer los ateos se fundamentan para decir, Dios es un Dios malo. ¿Cómo manda a traer a este hombre? ¿Y sabe qué dice la escritura? Que los trajeron junto con su familia, los apedrearon y los quemaron a todos. Porque allí Dios quería encerrar un simbolismo. Ahora hay dos cosas. Cuando esto se hacía normalmente, la gente los llevaban a un camino de 3 kilómetros fuera del pueblo. Y sabe, posiblemente esa transición de esos 3 kilómetros, antes de matar a las personas, lo que hacían era darle un espacio de tiempo para que tal vez la persona se arrepintiera delante del Señor. Se arrepintiera por su pecado, por su maldad. Es una posibilidad. Pero lo que encontramos allí es que Dios manda exterminar, manda sacar ese lingote, a desenterrar. Y manda traer a toda su familia, porque las consecuencias vinieron sobre su casa. Lo que les explicaba, el juicio sobre el pecado solo viene sobre uno, pero las consecuencias del pecado, y eso era lo que Dios quería enseñar allí por su palabra. Por eso tan importante este tiempo de santificación. Versículo 22, mire lo que dice. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al Señor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon, lo quemaron, y después de apedrearlos, levantaron sobre él un gran montón de piedras. Cuando miramos esta situación, uno dice, qué falta de misericordia. Pero Dios quería dejarnos una enseñanza muy profunda a nosotros. Diga conmigo, con el pecado no podemos tener sentimientos. Vuelva y dígalo. Con el pecado no podemos tener sentimientos. ¿Por qué? Porque mi salvación está en riesgo cuando yo le pongo sentimientos al pecado. Lo que los hacen es, primero los apedrean, después de apedrearlos los queman, y después de quemarlos los sepultan. Y eso era lo que Dios estaba diciendo que hay que hacer con el pecado. Por eso esos términos que hoy en día escuchamos en la iglesia, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. ¿Sabe que eso no está en la Biblia? Dios aborrece a los pecadores. Porque es un término que a veces nosotros hemos usado. Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Eso no está en la Biblia. Eso fue algo que se inventó la iglesia posmoderna para tratar de agradar a la gente en cuanto al evangelio. Pero la Biblia dice que Dios nos ama a todos y cada uno de nosotros a pesar de lo que somos. Pero no tal y como somos. Porque si Dios nos amara tal y como somos, no hubiera dejado la Biblia para que fuésemos transformados. Dios no nos ama tal y como somos.
Dios nos ama a pesar de lo que somos. Él nos ama profundamente. Pero lo que el Señor estaba enseñando acá es que con el pecado no podemos tener sentimientos. Ay, me da pesar. Como me decía una vez alguien, me decía: pastor, yo he entendido la palabra, yo me quiero casar, yo no quiero seguir viviendo en unión libre, pero es que me da pesar dejarlo. Él no se quiere casar, pero me da pesar dejarlo, pastor, porque es que yo sé que si yo lo dejo, él se pierde. Y yo, bueno, pues sigue viviendo así. No perder él, sino que se van a perder los dos. Muy dura la palabra, pero como ministro del evangelio yo tengo que enseñar esas palabras duras, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero hoy nos hemos llenado de sentimientos muy bonitos en la iglesia, y por eso vemos una generación que no es cambiada, que no es transformada. ¿Por qué? Porque de alguna manera la iglesia hemos venido adaptándonos al modelo de este mundo. Y como le hemos puesto sentimientos al pecado, sentimientos a las personas, entonces la gente se ha pegado de esos sentimientos para seguir pecando, para seguir viviendo una vida de cualquier manera. Ningún sentimiento justifica seguir viviendo en una vida de pecado, por hermoso y por bonito que usted lo vea. Ningún sentimiento. La Escritura nos enseña que la salvación hoy está más cerca que cuando creímos. ¿Qué significa? Número uno, que usted y yo al salir de este lugar no tenemos nuestra vida comprada. Podemos morir en cuestión de minutos, segundos. Nuestra vida no está comprada. Así, mire, la vida se nos va en unos segundos. Hay personas que simplemente les ha llegado un dolor allí en su cuerpo, en su cabeza, y en cuestión de segundos se desbarataron y se desplomó toda su vida. Cuestión de segundos. Así. Entonces, número uno, nuestra vida no está comprada. Hoy podemos morir. Y usted va a morir abrazado a sentimientos de su pecado. Segundo, la venida del Señor está muy cerca. En cualquier momento puede venir el Señor a pedirnos cuentas. Y entonces, ¿qué le vamos a decir? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted cree que a Jesús lo llevaron a la cruz sus sentimientos? ¿Qué le decían los sentimientos a Jesús? ¿Qué le decían los sentimientos a Jesús? Cuando él estaba allí en el monte, allí en el monte de los olivos, cuando él estaba, ¿qué le decían sus sentimientos? Sus sentimientos estaban diciendo: mi alma está muy triste y triste hasta la muerte. Señor, pasa de mí esta copa amarga. Señor, yo no quiero tener que morir. Señor, yo no quiero tener que hacer esto. Nosotros no podemos seguir viviendo como los religiosos de este tiempo. ¿Cómo vive la gente hoy en día? Una Semana Santa. Cuando Dios nos llamó a nosotros a vivir una vida. Entonces, ¿cómo viven las personas en este tiempo? Yo recuerdo que en mi época, tal vez eso ya no sea parte de este tiempo. Hace muchos años yo no participo de la iglesia tradicional. Pero recuerdo que en mi época mi abuelita me decía: en Semana Santa no se escupe, porque usted está escupiendo. En Semana Santa no se dicen groserías, porque usted se las está diciendo al Señor. Y yo recuerdo que en esos días, como niño, como adolescente, uno se tapaba la boca ahí, grosero. No, estamos en Semana Santa. Y entonces en Semana Santa la gente se cuidaba de ir al burdel. De hecho, están cerrados, cierran los burdeles, porque en Semana Santa ir donde las cariñosas es pecado. Pero la pregunta es: ¿solo en Semana Santa? Dígale que está a su lado: todos los días son santos. Todos los días. No hay semanas escogidas para la santidad. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado y domingo yo debo vivir en santidad. Ahora, ¿porque a Dios le molesta? No, porque el pecado trae muerte, porque el pecado trae consecuencias, porque el pecado trae sobre nuestras vidas dolor, porque el pecado estorba para nuestro crecimiento espiritual, porque el pecado nos impide hacerle frente a nuestros, porque el pecado aleja la presencia de Dios de nuestras vidas,
porque el pecado nos puede llevar a perder la vida eterna. No es porque a Dios le moleste. Algunos creen que es que cuando usted peca, Dios está ya con la mano así molesto, enojado. No, Dios no le amarga el día porque peque. Dios sigue siendo Dios, aunque usted decida vivir la vida que quiera vivir. Dios ni siquiera dijo no lo hagas por Él, porque Él es soberano, Él es poderoso. Él no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros. Dios no está rascándose la cabeza y pensando que va a hacer sin Cristian, ay, es gordito. No, me muero sin Él. No, Dios no me necesita a mí. Dios sigue siendo Dios sin mí. Yo lo necesito a Él. Así que Él no dijo que no pecáramos, porque es que le amargamos la vida cuando pecamos. Dios no se amarga. Dios no está triste. Él está en su trono poderoso. ¿Sabe por qué lo ha hecho Él? Por mi propio bien, por mi propio beneficio. Por eso lo ha hecho el Señor. Nosotros sabemos los grandes problemas que ha tenido esta humanidad por el degenere sexual que hay en la humanidad. Qué consecuencias tremendas. Tenemos enfermedades. Hace poco, no sé si lo vieron, salió el general de la policía a nivel nacional, que por eso lo están hasta vetando. Él es cristiano y dio un dato bien terrible. Él dice que en este momento en la Policía Nacional hay homosexualismo impresionante. ¿Sabe cuántos policías? Dicho por él mismo, en un dato en la revista Semana. ¿Sabe cuántos policías tienen VIH? 12,000. En Colombia, 12,000 policías con VIH. Es impresionante, ¿no? Impresionante. Con enfermedades de transmisión sexual muy fuertes. Esa es una de las consecuencias de las cuales el Señor quiere librarnos. ¿Y a qué se han dedicado? A la promiscuidad sexual. Yo recuerdo que en mi adolescencia habían policías que se enamoraban de mis tías y mi abuelita les decía: no se enamore de un policía, esos hombres son perros, ellos van allí, se acuestan con la una y con la otra. Y ahora me doy cuenta que mi abuelita tenía la razón. ¿Usted cree que a qué se debe todas estas enfermedades? A la promiscuidad sexual que se vive. Y no estoy haciendo esto para señalar ese grupo de personas. Simplemente estoy colocando un ejemplo para darnos cuenta de que Dios nos quería evitar consecuencias del pecado, de que Dios quería librarnos de muchas cosas que trae el pecado sobre nuestras vidas. Entonces fueron apedreados. ¿Qué debemos hacer nosotros con el pecado? Diga conmigo, hay que apedrearlo sin sentimientos. Diga conmigo, el pecado hay que apedrearlo. Diga primero conmigo, el pecado hay que ponerlo en público. Dice que lo llevaron delante de todo el pueblo al valle de Acor. Y allí exhibieron el pecado. Diga conmigo, el pecado hay que sacarlo a la luz. No puede estar oculto. No le estoy diciendo que se pare aquí en la iglesia o se pare en un parque a decir: mire, yo he hecho esto y he hecho lo otro. No, no se trata de eso. Se trata de abrir nuestro corazón para ser sanos con Dios. Y tal vez necesitemos la ayuda de alguien espiritual que pueda ayudarnos a sanar, que nos pueda escuchar y que pueda ayudarnos a entregar ese pecado. Entonces lo primero que hacen es hacerlo público a todo el pueblo. Es exhibir el pecado. Lo segundo que hacen es apedrearlo. El pecado hay que apedrearlo. Es muy duro señalar el pecado. No es fácil para los pastores señalar el pecado. Es más, es tan difícil que hoy en día en muchos lugares donde se predica la palabra de Dios, se habla de todo menos del pecado. El pecado no se quiere señalar. ¿Y sabe por qué? Por temor de que se me vaya la gente, que se me vaya fulanito, que se me vaya sutanito. Pero ¿acaso no hay temor en los pastores que más bien esas personas se vayan al infierno eternamente? ¿Será que es mejor guardarlos acá en un local, pero que finalmente un día tengan que dar cuentas a Dios y se pierdan eternamente?
¿Será justo eso? Nosotros fuimos colocados para llamar palabra de salvación a las personas. Entonces hay que apedrearlo. Después de apedrearlo, no se conforme. Cuando ya estaba muerto, ¿qué hicieron? Le echaron candela, lo quemaron. O sea, miren lo que esta gente hizo, lo hicieron cenizas. No querían dejar nada, completamente nada, que todo quedara completamente destruido. Y eso tenemos que hacer con el pecado en nuestro corazón. Lo hicieron ceniza. Y después de que ya estaba todo quemado y vuelto cenizas, tiraron piedras y lo sepultaron. Usted dirá, ¿qué cosa tan extrema? Créame que con el pecado tenemos que ser extremos. Con el pecado tenemos que tener límites muy profundos. Hoy comenzamos una semana de santificación. ¿Y qué necesitamos hacer? Estas 4 cosas. ¿Qué vamos a hacer estos 3 días? Vamos a exhibir nuestro pecado. Vamos a apedrear nuestro pecado. Vamos a quemar nuestro pecado. Y vamos a sepultar ese pecado. Y le vamos a decir, no más. No vas a seguir gobernando mi vida. Porque la escritura dice, como enseñábamos el domingo, el pecado no se enseñoreará más de nosotros. No se enseñoreará más. No tendrá más autoridad sobre nuestras vidas. Y termino diciéndoles esto. Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y diles, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Santificados. ¿Y qué significa la palabra santificados? Apartados del pecado. ¿Sabe usted qué significa la palabra iglesia? ¿Por qué esto se llama una iglesia? ¿Alguien alguna vez ha buscado el significado de iglesia? Iglesia viene de la palabra eclesia. Y eclesia significa los llamados a salir. Eso significa iglesia. Iglesia significa los llamados a salir. ¿A salir de qué? Entonces, ¿por qué seguimos ahí? ¿Por qué seguimos ahí en esa condición de vida? Nosotros tenemos que tomar la decisión de salir de cualquier conducta que nos aparta del Señor. ¿Lo creemos o no? Le voy a pedir que se coloque sobre sus pies un momento. Vamos a orar. Yo no sé qué tengamos que rendir o qué tengamos que entregar hoy. Tal vez algo que usted diga, yo no puedo con esto. No se pierda mañana ese tiempo de ayuno. Tal vez sea una oportunidad para ser libre. Eso sí, pídale perdón hoy a Dios, porque no sabemos si alcancemos a llegar mañana al ayuno. Pero es el momento para que usted restaure su relación con Dios. Le diga, Señor, perdóname. Señor, límpiame. Esta no es una palabra de juicio. No es para decirte que tú eres el peor pecador de todos y que para ti no hay salida, no hay solución. No. Hoy tenemos la oportunidad que aunque hemos hecho lo mismo que Acán, no nos van a apedrear físicamente, ni nos van a quemar. Pero sí necesitamos quemar ese pecado, quemar esa condición de vida. Hoy tienes que decir no más. Yo no puedo seguir siendo esclavo del dolor. No puedo seguir siendo esclavo de una cárcel de odio, de ira, de una cárcel de pecado sexual. Dígale, Señor, yo quiero ser libre. Dígale, yo quiero ser libre. ¿Sabe que una de las cosas que nos arrebata el pecado es la paz? Aquellos que ya hemos conocido al Señor y vivimos en pecado, no tenemos paz. Hay una intranquilidad en nuestros corazones. ¿Y sabes qué significa esto? Que el Espíritu Santo en esa intranquilidad te está redarguyendo de pecado, te está redarguyendo de justicia y te está redarguyendo de juicio. Y eso es lo lindo de los hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye. Señor, ayúdanos. Señor, yo te pido que estos 3 días, no sé si vamos a hacer pocos o vamos a hacer muchos, no importa. Ayúdanos
Pongamos nuestro corazón en este espacio para ser libres. Para ser libres de toda atadura. Para ser libres de todo aquello, Señor, que quiere dañar nuestra vida y nuestro corazón. Padre, hoy te doy gracias. Bendigo tu pueblo. Bendigo a cada uno de tus hijos. Y te pido que mañana ese tiempo de ministración sea muy especial. Muy especial sobre tu iglesia. Padre, yo te doy gracias y te pido que lleves con bien a cada uno de tus hijos a sus hogares. En el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén. Y amén.